300.000 soldados parados frente a tu ciudad. El suelo temblando bajo sus botas, cañones alineados hasta donde alcanza la vista. Y dentro de esas murallas, 15.000 personas, hambrientas, sangrando, rezando. Ningún ejército viene a salvarlos. No hay plan B. No hay ruta de escape. Solo piedra desmoronándose y la certeza absoluta de que mañana podría ser su último día en esta tierra. Esas 15.000 personas no huyeron. No se rindieron. No suplicaron. Agarraron espadas, piedras y pedazos rotos de muebles, y pelearon contra la fuerza militar más poderosa que el mundo había conocido. Lo que pasó después no solo salvó una ciudad, salvó una civilización entera. Déjame llevarte a una época donde los imperios no negociaban, conquistaban, aplastaban. Borraban naciones enteras del mapa y nadie pestañeaba. El Imperio Otomano era el campeón indiscutible del mundo. Desde los desiertos del norte de África hasta las montañas de Europa del Este, su bandera ondeaba sobre millones de personas. Sus ejércitos eran temidos en cada rincón del mundo conocido. Y durante más de un siglo tenían una obsesión que ardía más fuerte que cualquier otra cosa. Viena. Esta ciudad no era simplemente otro objetivo en un mapa. Viena era el candado en la puerta principal de Europa. Rómpelo y todo lo que hay detrás se derrumba. Alemania, Francia, Italia, Polonia. Todo el mundo cristiano expuesto y vulnerable. Los otomanos entendían esto. Siempre lo habían entendido. Y ya lo habían intentado antes. En 1529, el legendario sultán Solimán el Magnífico marchó sobre Viena con un ejército enorme. Trajo toda la furia del imperio. Y fracasó. El clima lo destruyó. Lluvias interminables convirtieron los caminos en ríos de lodo. Sus cañones pesados se atascaron. Sus líneas de suministro se desmoronaron. Y los defensores de Viena, superados en número y armamento, pelearon con una desesperación que dejó atónito al mismísimo sultán. Solimán se retiró. Dejó miles de muertos pudriéndose en los campos, y se llevó a casa nada más que humillación. Pero ese fracaso no mató el sueño, lo hizo más fuerte. Cada sultán, después de Solimán, escuchó el mismo susurro. Viena sigue esperando. Viena sigue siendo nuestra. Avancemos 150 años. Estamos en 1683. El sultán Mehmed IV se sienta en el trono otomano. No es un rey guerrero. No es un genio del campo de batalla. Pero no necesita hacerlo, porque a su lado hay un hombre que cree, que nació para un solo propósito. El gran visir Kara Mustafa Pasha. Este hombre era diferente a los políticos habituales del palacio. Era astuto, disciplinado, peligrosamente ambicioso, y estaba completa e inquebrantablemente convencido de que Dios lo había elegido para terminar lo que Solimán no pudo. Entró a la cámara del sultán y habló con el tipo de confianza que construye imperios o los entierra. Dame el ejército, te daré Viena, te daré Europa, te daré la inmortalidad. El sultán lo miró y dijo que sí. Lo que pasó después fue algo que Europa jamás había presenciado. En todo el Imperio Otomano, la maquinaria de guerra rugió cobrando vida. Imagina la magnitud. Los jenízaros, la fuerza de combate más élite del planeta, se reunieron por decenas de miles. No eran soldados comunes. Habían sido tomados de niños, entrenados desde que nacieron para pelear, matar y morir, sin pestañear. Junto a ellos, cabalgaban los sipai, jinetes acorazados sobre magníficos caballos de guerra. Desde las estepas orientales, llegaron los jinetes tártaros, salvajes e impredecibles, gritando alaridos de guerra que helaban la sangre, y detrás de todos ellos se extendía una caravana interminable. Pólvora, comida, equipos de asedio, cañones pesados capaces de destrozar murallas desde kilómetros de distancia, ingenieros y mineros especializados en cavar túneles bajo las fortificaciones enemigas y volarlas por los aires. Casi 300.000 hombres comenzaron la larga marcha hacia el oeste. Esto no era un ejército. Era una nación en movimiento, un tsunami de acero y furia rodando hacia un solo punto en el mapa. Viena.
Al otro lado de la ecuación, todo era un desastre absoluto. Europa era un espejo roto. Los reinos cristianos que deberían haberse unido, estaban demasiado ocupados peleándose entre sí. Francia y los Habsburgo se odiaban con una pasión rayando en la locura. Nadie quería audar a nadie. Y sentado en medio de este caos estaba el emperador del Sacro Imperio Romano, Leopoldo I. Sabía que los otomanos venían. Sus espías enviaban reportes durante meses. 300.000 hombres marchando hacia Viena. ¿Y qué hizo Leopoldo? ¿Qué hizo el gobernante cristiano más poderoso de Europa cuando la mayor amenaza en siglos marchaba hacia su capital? Huyó, empacó sus maletas, reunió a su corte y escapó hacia la ciudad de Linz. Así de simple. El emperador abandonó a su propio pueblo. Dejó atrás una guarnición de 15.000 defensores y un solo hombre para liderarlos, el conde Ernst Rüger von Starhemberg. Detente un segundo y piensa en lo que este hombre enfrentaba. 15.000 contra 300.000. Murallas viejas, sin mantenimiento adecuado. Comida limitada, munición limitada. Ningún refuerzo en el horizonte. Y un emperador que acababa de decirle al mundo que Viena no valía la pena morir por ella. Cualquier persona razonable habría empezado a escribir una carta de rendición. Pero Starhemberg no era una persona razonable. Era algo mucho más peligroso. Era un hombre que simplemente se negaba a aceptar la derrota. Cerró las puertas. Selló cada entrada y convirtió Viena en un arma. Reclutó a todos. Cada persona que pudiera mantenerse en pie se volvió parte de la defensa. Ancianos que no habían sostenido una espada en décadas se pusieron armadura. Mujeres organizaron líneas de suministro, cargando agua, comida y suministros médicos. Niños de 10 o 12 años se convirtieron en mensajeros, corriendo por las calles entregando mensajes y cargando pólvora. Herreros trabajaron toda la noche forjando armas. Sacerdotes caminaban entre la gente ofreciendo oraciones y valor a partes iguales. Viena se preparaba para pelear hasta el último aliento. 14, julio 1683. Los vigías en la muralla oriental lo vieron primero. El horizonte cambió de color. Lo que habían sido campos vacíos era ahora un mar de blanco. Tiendas, miles y miles de tiendas extendiéndose en todas direcciones. Banderas verdes, lunas crecientes. El ejército otomano había llegado. Esa noche, la gente de Viena se reunió en las murallas y observó en silencio cómo 1000 fogatas cobraban vida en las llanuras. El aire olía a humo y a algo más. Miedo, crudo, primitivo, asfixiante. Y cuando el primer cañón otomano disparó a la mañana siguiente, cuando el suelo saltó bajo sus pies y pedazos de piedra explotaron de las murallas, todos entendieron la misma terrible verdad. No había vuelta atrás. El asedio había comenzado. Kara Mustafa era un depredador paciente. No quería destruir Viena. Quería tomarla entera. Un premio hermoso para el sultán. Una joya, no una ruina. Así que eligió la estrangulación. Ordenó a sus ingenieros cavar túneles profundos hacia los cimientos de las murallas de Viena. Mineros otomanos trabajaron día y noche, empacando explosivos en cámaras subterráneas. El plan era simple y aterrador: volar las murallas desde abajo. Los defensores lo sabían, podían sentirlo. Vibraciones extrañas en el suelo. Golpeteos sordos bajo sus pies. Starhemberg ordenó contraminas inmediatamente. Lo que siguió fue una pesadilla que ningún libro de historia puede capturar verdaderamente. En las profundidades bajo Viena, en túneles tan estrechos que los hombres tenían que arrastrarse sobre sus estómagos, mineros austriacos y otomanos chocaron en oscuridad absoluta. Sin armas de fuego, cargas de caballería. Solo 2 hombres en un agujero, cara a cara, peleando con cuchillos y picos a la luz temblorosa de una sola vela. Hombres se asfixiaron. Hombres fueron aplastados cuando los túneles colapsaron. Hombres se mataron en silencio, sus gritos tragados por la tierra misma. Era el infierno bajo el suelo mientras el infierno llovía desde arriba, porque el bombardeo nunca se detuvo.
Balas de cañón del tamaño de la cabeza de un hombre atravesaban techos. Torres, que habían resistido siglos, se desmoronaban como pan seco. Y a través de todo eso, las campanas de las iglesias seguían sonando. Porque la gente necesitaba escuchar algo que no fuera una explosión. Para agosto, la situación dentro de Viena estaba más allá de lo desesperado. La comida se había acabado. Cada caballo, cada perro, cada rata que podía ser atrapada, fue matada y comida. El agua se contaminó. Las enfermedades arrasaron la población. Disentería, fiebre, infecciones que convertían heridas menores en sentencias de muerte. El hedor de carne podrida mezclado con humo de pólvora creaba una atmósfera tan espesa que algunos soldados vomitaban en las murallas mientras intentaban pelear. Los cadáveres se acumulaban más rápido de lo que podían ser enterrados. Al propio Starhemberg le dispararon. Una bala de mosquete le atravesó el hombro durante un contraataque. La herida era terrible. Sus oficiales le suplicaron que descansara. Se negó. Cada noche, con el brazo vendado y la sangre empapando su abrigo, caminaba por las murallas. Se detenía en cada posición. Miraba a cada soldado a los ojos, los llamaba por su nombre, les decía lo mismo todas las noches. Aguanten. La ayuda viene. Solo necesitamos aguantar. Si verdaderamente lo creía, nadie lo sabrá jamás. Pero su presencia en esas murallas valía más que 1000 cañones, porque mientras Starhemberg se mantuviera en pie, Viena se mantenía con él. A 700 kilómetros al norte, un hombre cabalgaba hacia Viena con fuego en las venas. El rey Juan de III Sobieski de Polonia, 54 años, cuerpo cubierto de cicatrices de batalla. Una mente afilada por décadas de guerra. Cuando la súplica desesperada de Leopoldo llegó a Varsovia, Sobieski no perdió ni un solo día debatiendo. Reunió a sus nobles y habló con una honestidad cruda que mueve ejércitos. Escúchenme bien. Si Viena cae, no hay nada entre el Imperio Otomano y nuestros hogares. Nada entre sus espadas y nuestros hijos. Polonia muere. Alemania muere. La cristiandad muere. Todo lo que hemos construido termina en las murallas de esa ciudad. Así que cabalgamos ahora. Y cabalgamos juntos. 20.000 soldados polacos marcharon hacia el sur. Y entre ellos, los guerreros montados más aterradores de la historia europea, los húsares alados. Mientras avanzaban, refuerzos alemanes y austriacos se unieron a la columna. Bávaros, sajones, franconianos, hombres que nunca habían peleado juntos. Pero esto ya no era sobre política, esto era sobre supervivencia. Y la supervivencia tiene una manera de convertir a extraños en hermanos. Dentro de Viena, el reloj se agotaba. Los otomanos habían roto varias fortificaciones exteriores. Los defensores estaban reducidos a la última línea. Los hombres de Starhemberg eran fantasmas, hambrientos, sangrando, algunos peleando descalzos sobre piedra rota. Todos sabían la verdad. La ciudad no podía resistir más de unos pocos días. Entonces llegó la noche del 11 de septiembre. Un soldado en la muralla norte notó algo extraño. Luces tenues en las colinas distantes. Al principio pensó que sus ojos agotados le jugaban trucos. Luego aparecieron más luces, docenas, cientos, miles, moviéndose por el bosque como un río de fuego bajando por la montaña. Las manos del soldado comenzaron a temblar. Abrió la boca, pero no salió sonido. Luego gritó, no de miedo, de algo que casi había olvidado que existía. Esperanza. Las campanas de Viena estallaron en el sonido más salvaje, más desesperado, más jubiloso que jamás habían producido. Soldados en las murallas se abrazaron, llorando, señalando al norte. El ejército de rescate había llegado. Amanecer. 12 de septiembre de 1683. La niebla matutina se aferró a la cresta del Kahlenberg, como un sudario. Luego se levantó. Y lo que reveló perseguiría las pesadillas otomanas durante siglos. Toda la cresta estaba cubierta de soldados, fila tras fila tras fila. Águilas polacas, cruces austriacas,
estandartes alemanes, un ejército que no tenía razón de existir, formado por naciones que no tenían razón de cooperar, parados hombro con hombro sobre el terreno elevado. Sacerdotes bendijeron a los hombres. Himnos se elevaron desde la colina, 10.000 voces cantando juntas. Sobieski cabalgó al frente, armadura completa, casco con plumas de águila atrapando los primeros rayos del sol. Un sable en su cadera, que había terminado más vidas de las que la mayoría de hombres podrían contar. Miró el vasto campamento otomano abajo, miró las ruinas humeantes de Viena más allá, levantó su mano. La señal. Y la montaña cobró vida. Las fuerzas austriacas golpearon el flanco izquierdo otomano. La infantería alemana avanzó por el centro. Los otomanos contraatacaron ferozmente. Los jenízaros cargaron una y otra vez, turbantes blancos teñidos de rojo, negándose a ceder terreno. Durante horas, ningún bando se quebró. Kara Mustafa lanzó todo lo que tenía, reservas. Su guardia élite. Oleada tras oleada de hombres estrellándose contra el avance cristiano. Para la primera hora de la tarde, las fuerzas cristianas habían alcanzado las afueras del campamento otomano, pero estaban exhaustas. El avance se frenaba. Entonces sonaron los cuernos, no desde abajo, desde arriba, desde la cima de la cresta del Kahlenberg. Un sonido que partió el cielo como un trueno del juicio final, los cuernos de Polonia. Sobieski había esperado todo el día, este momento exacto, conteniendo su caballería como un puño cerrado. Y ahora lo abrió. 3.000 húsares alados se alinearon en la cresta. Sus icónicas alas de madera se elevaban desde sus espaldas como las alas de ángeles vengadores. El viento las atrapó y chillaron, un sonido sobrenatural diseñado para aterrorizar. Detrás de los húsares esperaban 20.000 jinetes más, la carga montada más grande que Europa había visto desde las cruzadas. Sobieski desenvainó su sable. La hoja atrapó el sol de la tarde y brilló como una lengua de fuego. La apuntó colina abajo, y dio una sola orden. ¡Carguen! La tierra tembló. 23.000 jinetes se lanzaron cuesta abajo en una sola ola imparable. El trueno de los cascos ahogó los cañones. Lanzas bajadas en formación perfecta. Estandartes ondeando como colas de cometas. Las líneas otomanas no se doblaron, no se agrietaron, se desintegraron. El impacto fue catastrófico. Caballos y hombres destrozaron barricadas, líneas de tiendas y formaciones de soldados. En menos de 30 minutos, la carga atravesó todo el campamento otomano. Kara Mustafa observó desde su pabellón verde cómo su mundo se derrumbaba. Gritó órdenes, amenazó, suplicó. Pero el pánico se esparce más rápido que cualquier orden. Los jenízaros se quebraron, la caballería se dispersó. Las tiendas ardieron. 300.000 hombres que habían marchado hacia el oeste, con la certeza de conquistadores ahora, corrían por sus vidas. Al atardecer, el ejército otomano estaba acabado. El campo era un cementerio. Miles de cuerpos cubrían el suelo. Estandartes que habían ondeado sobre el imperio más poderoso de la tierra, yacían pisoteados en el lodo. Cuando las puertas de Viena finalmente se abrieron, la gente que salió apenas parecía humana. Ojos hundidos. Mejillas consumidas. 60 días de hambre, bombardeo, enfermedad y terror. Y de alguna manera, imposiblemente, la ciudad seguía en pie. Cuando Sobieski entró a caballo, cubierto de polvo y sangre seca, la gente cayó de rodillas. Lloraron. Lo llamaron el León del Norte, el Salvador de Europa. Sobieski desmontó. Caminó hacia Starhemberg. Los dos hombres se miraron largamente. El rey polaco abrazó al conde austriaco y dijo algo tan suave que solo unos pocos pudieron escuchar. Tú sostuviste esta ciudad con tus propias manos. Todo lo que hice hoy no significa nada sin lo que tú hiciste durante 60 días. No hubo desfiles, no hubo celebraciones, solo silencio, oraciones, y el sonido de las campanas sonando una última vez esa noche. No en desesperación, no como advertencia, en desafío, en supervivencia.
En Belgrado, el sultán Mehmed IV recibió la noticia en silencio, sus manos temblaban. Envió un solo mensajero a buscar a Kara Mustafa. El mensajero no llevaba carta, solo un cordón de seda. En la tradición otomana, era el veredicto final. Cuando Kara Mustafa vio el cordón, entendió, no discutió, no resistió. Inclinó la cabeza y terminó con su propia vida en el silencio de una tienda en algún lugar de Hungría. El hombre que una vez comandó 300.000 guerreros y prometió a su sultán toda Europa, murió completa y absolutamente solo. La batalla de Viena en 1683 no solo salvó una ciudad, dibujó el mapa de la civilización humana. Durante siglos, el Imperio Otomano había sido la fuerza más dominante del planeta. En una sola tarde de septiembre, su expansión hacia el oeste terminó permanentemente. Los reinos cristianos de Europa encontraron algo en el humo y la sangre de ese campo de batalla que nunca habían encontrado en la paz. Unidad. Y aún ahora, más de 3 siglos después, los ecos permanecen. En las campanas que todavía suenan desde las antiguas iglesias de Viena. En las murallas que todavía se mantienen en pie, cicatrizadas pero inquebrantables, en la memoria de 15.000 personas, a quienes les dijeron que ya estaban muertas, y eligieron pelear de todas formas. Si esta historia te puso la piel de gallina, si te hizo detenerte a pensar aunque sea un segundo, entonces haz una cosa por mí. Dale like. Toma medio segundo y significa muchísimo. Déjame un comentario abajo. Y dime qué momento te golpeó más fuerte. ¿Fue Starhemberg caminando por las murallas con una bala en el hombro? ¿Fueron los húsares alados bajando esa colina? ¿Fue Kara Mustafa muriendo solo con un cordón de seda? Quiero saberlo. Y si todavía no estás suscrito, ¿qué estás esperando? Dale al botón de suscribirse, activa las notificaciones, y te prometo que la próxima historia va a golpear igual de fuerte. Nos vemos en la próxima.